¿Alguna vez te has sentido perdido en la tormenta del divorcio? ¿Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, no puedes escapar del dolor y la confusión que este proceso trae consigo? En un mundo donde las relaciones humanas son cada vez más frágiles y donde el concepto de hasta que la muerte nos separe parece estar perdiendo fuerza, una de las preguntas más dolorosas y difíciles surge: ¿puede un cristiano volver a casarse después de un divorcio? Es una pregunta que muchos se hacen y pocos se atreven a profundizar en su respuesta. Pero lo que muchos no saben es que las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio y el matrimonio no son solo reglas, sino una fuente de esperanza, redención y guía en medio del caos. Este video se adentrará en la profunda cuestión del divorcio desde una perspectiva cristiana, especialmente centrada en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Abordaremos la pregunta que muchos se hacen en su corazón: ¿es posible para un cristiano volver a casarse después de haber vivido un divorcio? Y lo haremos explorando lo que la Biblia, a través de las palabras de Jesús, realmente enseña al respecto. Vamos a examinar el contexto cultural y espiritual en el que Jesús enseñó sobre el matrimonio y el divorcio. Nos sumergiremos en las diversas interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos y exploraremos cómo se puede aplicar el mensaje de Jesús a las situaciones modernas que enfrentan muchos creyentes. A través de un análisis detallado, buscaremos entender no solo las normas y restricciones, sino también el amor, la misericordia y la gracia de Dios que pueden restaurar y sanar a aquellos que han sido heridos por las rupturas matrimoniales. Y para guiar nuestro análisis, recurriremos a las enseñanzas de uno de los más profundos investigadores y pensadores contemporáneos, Benítez. A lo largo de este video, tomaremos como referencia sus estudios y explicaciones sobre las enseñanzas de Jesús, pues Benítez, con su vasta experiencia, aporta una visión enriquecedora que nos ayudará a comprender mejor la dimensión espiritual y emocional de estos temas tan humanos. Tato J. Benítez, conocido por su estilo único de investigación y su capacidad para adentrarse en los textos sagrados con un enfoque novedoso, es una referencia indispensable cuando se habla de la relación entre el ser humano y las enseñanzas divinas. Su enfoque no solo profundiza en los aspectos teológicos, sino también en la psicología humana, el dolor y las emociones que acompañan a las decisiones difíciles. Benítez es particularmente conocido por su capacidad para revelar las enseñanzas de Jesús de una manera que nos hace cuestionar y reflexionar sobre la vida, las decisiones y, por supuesto, el matrimonio. A lo largo de este video, tomaremos en cuenta las conclusiones que Benítez ha compartido en su obra, particularmente aquellas relacionadas con el matrimonio, el divorcio y la restauración. Este enfoque nos permitirá tener una visión más completa y equilibrada sobre lo que significa para un cristiano enfrentar el divorcio, pero también la posibilidad de encontrar sanación, redención y un nuevo comienzo. Sin duda, sus reflexiones nos ayudarán a descubrir el camino hacia la restauración. Antes de seguir con nuestra exploración, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Si este tema es importante para ti y quieres seguir explorando más sobre lo que Jesús dice en su palabra, no dudes en suscribirte. Además, me gustaría saber tu opinión. ¿Has vivido una situación de divorcio? ¿Cómo has encontrado consuelo o sanación? Comenta abajo, porque tu experiencia podría ayudar a alguien más que esté atravesando un momento difícil. Ahora,
vamos a empezar nuestro análisis con una mirada profunda sobre la realidad del divorcio y el dolor que muchas personas enfrentan hoy en día. En este camino hacia la restauración, es esencial que primero entendamos el impacto emocional y espiritual que trae consigo una ruptura matrimonial. ¿Cómo nos afecta como creyentes? ¿Cómo nos sentimos atrapados por la sociedad, la iglesia y a veces incluso por nuestros propios pensamientos y emociones? Vamos a explorar esto a fondo y ver cómo la palabra de Dios nos ofrece respuestas que, lejos de ser condenatorias, nos brindan esperanza y sanación. Así que, mientras exploramos este tema crucial, quiero que te quedes conmigo a lo largo de todo este video, ya que discutiremos las enseñanzas de Jesús, las diferentes interpretaciones sobre el divorcio y el remanente de esperanza que podemos encontrar en medio de la tristeza. El viaje que recorreremos juntos no será solo uno de teoría, sino de empatía, comprensión y sobre todo, redención. Así que sigue viendo, comenta y comparte. Porque la respuesta a esta pregunta es más profunda y hermosa de lo que podrías imaginar. El divorcio es uno de los eventos más traumáticos que puede vivir una persona, especialmente cuando involucra a aquellos que siguen una fe cristiana. En la Biblia, el matrimonio es considerado un pacto sagrado, una unión entre dos personas que se comprometen a caminar juntas en el amor y la obediencia a Dios. Sin embargo, cuando ese compromiso se rompe, el dolor y la confusión pueden ser abrumadores, y no solo a nivel emocional, sino también espiritual. Para el creyente, el divorcio no es solo el fin de una relación, sino la ruptura de un sueño, un proyecto de vida que parecía bendecido por Dios. El impacto emocional y espiritual del divorcio es profundo y muchas veces deja una cicatriz difícil de sanar. El proceso de divorcio no solo involucra el dolor de la separación de una pareja, sino también la angustia de la pérdida de un futuro compartido. Las expectativas que se habían construido sobre el amor, la familia y la vida en pareja se desmoronan, dejando una sensación de vacío, confusión y frustración. El duelo por el fin del matrimonio es muy similar al duelo por la muerte de un ser querido. Las personas experimentan una serie de emociones intensas como tristeza, rabia, incredulidad y en muchos casos, culpa. Estas emociones no solo afectan el bienestar psicológico de la persona, sino que también tienen consecuencias físicas como insomnio, falta de apetito, ansiedad y otros trastornos relacionados con el estrés. Además, muchos creyentes sienten que el divorcio es un fracaso espiritual. En la enseñanza cristiana, el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia y el divorcio puede sentirse como una traición a esa imagen. Los creyentes que atraviesan un divorcio pueden sentir que han fallado no solo como esposos y esposas, sino también como hijos de Dios. Este sentimiento de culpa puede ser devastador, ya que no solo afecta la relación con la expareja, sino también la relación con Dios. La oración y la lectura de la Biblia pueden convertirse en actividades complicadas cuando se siente que el divorcio es un pecado o una desviación del camino de Dios. Esta confusión espiritual es una de las luchas más duras para los cristianos que atraviesan por un divorcio. Además, el dolor espiritual va más allá de la culpa personal. Muchos creyentes también enfrentan la condena de otros dentro de su comunidad de fe. Las iglesias, aunque son lugares de amor y apoyo, a veces pueden ser también lugares de juicio. Los comentarios y actitudes de otras personas que ven el divorcio como una señal de fracaso moral pueden hacer que la persona se sienta rechazada y aislada.
Esta sensación de rechazo no solo afecta el bienestar emocional, sino que también pone en duda la pertenencia a la comunidad de creyentes. Las palabras de Jesús sobre el amor y el perdón, que deberían ser un consuelo, a veces se sienten distantes o incluso irónicas para quienes atraviesan el dolor del divorcio. La Iglesia, en lugar de ser un refugio, puede convertirse en un lugar de incomodidad y vergüenza. Esta presión externa aumenta la confusión emocional y espiritual, ya que los creyentes no solo lidian con la pérdida de su matrimonio, sino también con el temor de ser considerados indignos o impuros ante los ojos de Dios y de la comunidad. Por otro lado, el divorcio también puede generar una crisis de identidad. Para muchas personas, el matrimonio no es solo una relación, sino una parte central de su identidad. Ser esposo o esposa, madre o padre, forma parte de quienes somos. Cuando esa identidad se ve rota, el individuo puede sentirse perdido, como si ya no supiera quién es. Esta pérdida de identidad puede llevar a una profunda inseguridad. La vida posterior al divorcio puede verse llena de incertidumbre, tanto en términos personales como espirituales. Las decisiones sobre cómo proceder, qué hacer con la vida ahora que las circunstancias han cambiado y cómo encontrar un propósito renovado son preguntas que surgen a menudo después de una separación. El desafío es encontrar sentido en un nuevo camino, especialmente cuando la visión que se tenía del futuro se desvanece. Pero el impacto emocional del divorcio no solo se limita a la persona que atraviesa el proceso. Los hijos, familiares y amigos también son afectados por la ruptura, creando una red de dolor y sufrimiento. Los hijos, por ejemplo, pueden experimentar confusión y tristeza al ver a sus padres separados. A menudo, los niños sienten que de alguna manera ellos son responsables de la ruptura, lo que puede llevar a sentimientos de culpa o inseguridad. Además, la división de las familias, la posible reubicación o la alteración de las rutinas diarias son elementos que aumentan la ansiedad en los más pequeños. Para los familiares cercanos, la situación puede resultar igualmente difícil. Los amigos y seres queridos de la pareja divorciada a menudo se ven atrapados en el dolor de ambos lados, enfrentándose a la incomodidad de elegir bando o sentirse incapaces de brindar el apoyo adecuado. En muchos casos, las relaciones con amigos y familiares también se ven afectadas, ya que la división de la pareja puede traer consigo rupturas en los lazos familiares y sociales. La soledad y la falta de apoyo pueden hacer que el proceso sea aún más abrumador. En este contexto, la persona que se encuentra atravesando el divorcio necesita un apoyo adecuado, que le permita encontrar paz y sanación tanto emocional como espiritual. Sin embargo, muchas veces se siente que esa ayuda no está disponible, lo que aumenta el sentimiento de desesperanza. La pregunta de cómo puede un cristiano encontrar la paz en medio de este caos es una que debe ser abordada con sensibilidad y cuidado. La respuesta no se encuentra necesariamente en la eliminación inmediata del dolor, sino en el acompañamiento constante hacia la restauración. Para muchos, el camino hacia la sanación es largo y está lleno de obstáculos, pero con la ayuda de Dios, la comprensión de la Iglesia y el apoyo de una comunidad amorosa, es posible encontrar la paz, incluso en medio del dolor más profundo. De hecho, la paz que solo puede venir de Dios es lo que puede proporcionar el consuelo necesario para comenzar el proceso de curación. A medida que el creyente lidia con su dolor, también puede encontrar consuelo en las promesas de redención que están presentes en la palabra de Dios.
Aunque el divorcio es un evento doloroso, no es el fin de la historia. La gracia y la misericordia de Dios son capaces de sanar las heridas más profundas, y la restauración es siempre una posibilidad para aquellos que buscan un nuevo comienzo en Cristo. Mientras el proceso del divorcio se desarrolla, una de las sensaciones más profundas que muchas personas experimentan es la de sentirse atrapadas. La separación no solo implica un cambio radical en la vida personal, sino que también viene acompañada de un sinfín de expectativas sociales, familiares y religiosas que hacen que quienes atraviesan por este proceso se sientan bajo un constante escrutinio. Esta sensación de estar atrapado entre el dolor emocional y las presiones externas genera una carga emocional muy difícil de manejar. La sociedad, las iglesias y hasta la familia pueden tener expectativas poco realistas sobre cómo debería manejarse el divorcio, lo que deja a los afectados con una sensación de estar luchando contra un muro invisible. Este muro está formado no solo por el dolor de la ruptura, sino también por el miedo a ser juzgados, rechazados o vistos como personas menos dignas ante los ojos de los demás. Las expectativas sociales sobre el matrimonio y la familia a menudo son inquebrantables. En muchas culturas, especialmente dentro de los círculos cristianos, el matrimonio es considerado un pacto sacrosanto, una promesa que no debe romperse bajo ninguna circunstancia. Este ideal puede hacer que las personas se sientan atrapadas en una red de juicios implacables cuando su matrimonio no funciona. La idea de que el divorcio es un fracaso absoluto puede ser muy difícil de manejar, ya que no solo está relacionado con la relación fallida, sino con la imagen que las personas tienen de sí mismas. A menudo, quienes atraviesan un divorcio sienten que su valor como seres humanos se ve reducido, como si la ruptura de su matrimonio fuera una mancha indeleble en su vida. Es común que surjan pensamientos autocríticos como ¿por qué no pude hacerlo funcionar? Swing, ¿qué salió mal? Zrenia o ¿acaso soy un fracaso? Este juicio interno, alimentado por las expectativas externas, puede generar un fuerte sentimiento de vergüenza. En este contexto, muchas personas se sienten atrapadas entre la culpa y la necesidad de encontrar consuelo en su fe, pero temen que ese mismo consuelo no esté disponible para ellos debido a la idea de que el divorcio es una transgresión contra los principios de Dios. La Iglesia, en particular, puede desempeñar un papel importante en la perpetuación de este sentimiento de juicio. En muchas comunidades religiosas, el divorcio se considera no solo un fracaso personal, sino también un pecado. Aunque en las Escrituras se encuentran enseñanzas de amor, perdón y restauración, en algunas iglesias el divorcio sigue siendo tratado como una transgresión que mancha la pureza espiritual de una persona. Esas enseñanzas pueden ser mal interpretadas o llevadas al extremo, haciendo que quienes se encuentran en esta situación se sientan no solo desvalorizados, sino incluso indeseables en la comunidad de fe. Las palabras de Jesús sobre el perdón, el amor y la restauración a menudo son pasadas por alto o no se aplican de manera adecuada en este contexto. Es fundamental recordar que, en muchos casos, las personas que atraviesan un divorcio no lo hacen por elección, sino como consecuencia de una serie de factores complejos y dolorosos, como el abuso, la infidelidad o el desgaste emocional de la relación. Sin embargo, la falta de comprensión y empatía dentro de la comunidad cristiana puede hacer que los afectados se sientan aún más aislados, como si no tuvieran derecho a experimentar la gracia de Dios. Este sentimiento de exclusión puede llevar a las personas a esconder su dolor,
temiendo que su sufrimiento sea visto como una consecuencia de su propio pecado, lo que les impide buscar la ayuda espiritual y emocional que tanto necesitan. Además de la presión de la Iglesia, la familia también juega un papel importante en este sentimiento de juicio. En algunas familias, el divorcio es visto como un signo de debilidad o de fracaso, lo que genera un estigma dentro del círculo familiar. A menudo, los familiares cercanos se sienten incómodos o incapaces de brindar apoyo, ya que no saben cómo abordar el tema sin tomar partido. Los hijos, en particular, pueden sentir que la ruptura familiar los coloca en una posición difícil, atrapados entre dos mundos que alguna vez fueron uno solo. Esta situación no solo afecta a la persona divorciada, sino a toda la estructura familiar, creando un ambiente cargado de tensiones y expectativas poco realistas. En lugar de ser un lugar de consuelo, la familia, en ocasiones, se convierte en un recordatorio constante de lo que se ha perdido, de lo que no salió bien y de las expectativas incumplidas. La sensación de estar atrapado también se intensifica cuando la persona divorciada comienza a considerar nuevas relaciones. El temor a ser juzgado nuevamente, ya sea por la Iglesia o por la sociedad, puede hacer que esta persona se sienta insegura al respecto. El miedo de ser vista como la persona que no pudo mantener su matrimonio o la persona que fracasó una vez y ahora lo está intentando de nuevo, es real y a menudo paraliza a aquellos que buscan sanar y reconstruir sus vidas. Este juicio constante impide que las personas se sientan libres para vivir de acuerdo con los planes que Dios tiene para ellas, y en lugar de avanzar hacia una vida plena, se sienten detenidas, atrapadas por un pasado que ya no pueden cambiar. Es esencial entender que la verdadera libertad y sanación solo llegan cuando la persona es capaz de liberarse de los juicios ajenos y, lo más importante, de los juicios que se hacen a sí misma. En este sentido, las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la gracia deben ser entendidas en su totalidad. Jesús nunca condenó a quienes sufrían, sino que les ofreció su amor incondicional y los invitó a empezar de nuevo. En lugar de ser un juez, Jesús se mostró como un sanador de corazones rotos. Esta es la verdadera respuesta que la Iglesia debe ofrecer. No un juicio, sino una mano extendida para ayudar a las personas a superar su dolor y encontrar la restauración en Cristo. Nadie debería sentirse atrapado por su pasado, ya que en Cristo el perdón y la redención están disponibles para todos. Como acabamos de ver, el divorcio no solo tiene un impacto emocional profundo, sino que también genera una serie de dudas y confusión dentro del ámbito espiritual. Estas dudas, por lo general, nacen del entendimiento erróneo o incompleto de lo que Jesús realmente enseñó sobre el matrimonio. Para comprender completamente la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, es fundamental regresar al origen de este pacto sagrado, tal como fue instituido por Dios desde el principio. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio no se limita a un conjunto de reglas estrictas o a una postura moral rígida, sino que refleja la visión divina sobre la relación humana más fundamental, la unión entre un hombre y una mujer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, se relata una de las conversaciones más importantes de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Los fariseos, buscando poner a prueba a Jesús, le preguntan sobre la legitimidad del divorcio, citando la ley de Moisés que permitía que un hombre se divorciara de su esposa por diversas razones. La respuesta de Jesús es contundente y profunda. ¿No habéis leído que el Creador
desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6. Esta respuesta de Jesús nos lleva directamente al principio de la creación, a la voluntad original de Dios para el matrimonio. Jesús no solo afirma la unión de un hombre y una mujer como un acto divino, sino que también subraya que esta unión es un pacto que no debe ser roto por ninguna razón humana. Jesús recurre a la creación para mostrar que el diseño de Dios para el matrimonio fue siempre el de una relación duradera y sagrada. El matrimonio, según esta visión, no es una institución humana que puede ser modificada a conveniencia, sino una institución divina establecida en el corazón del Creador. El concepto de una sola carne es central en esta enseñanza. No es simplemente una metáfora poética, sino una declaración profunda sobre la naturaleza de la unión matrimonial. La unión de un hombre y una mujer en matrimonio es tan profunda que, según las palabras de Jesús, se convierte en una unidad indivisible, más allá de las diferencias físicas o emocionales. Este vínculo sagrado es una representación de la relación entre Cristo y su Iglesia, un vínculo de amor, sacrificio y compromiso que refleja la naturaleza de Dios mismo. Jesús también enseña que el matrimonio tiene un propósito divino. Desde el principio, el matrimonio fue creado para que el hombre y la mujer pudieran compartir una vida juntos, complementándose el uno al otro y cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. La relación matrimonial está destinada a ser un refugio de amor, apoyo y crecimiento mutuo. Sin embargo, el propósito del matrimonio no se limita solo a la satisfacción personal de los cónyuges. También tiene un propósito mayor: la glorificación de Dios. Al vivir en unidad, amor y respeto mutuos, el matrimonio se convierte en un testimonio de la gracia y el amor de Dios en la tierra. El ideal original de Dios para el matrimonio como un pacto sagrado es reflejado en la narración de la creación en el libro de Génesis. Allí, Dios crea a Eva como una ayuda idónea para Adán y establece el matrimonio como un vínculo profundo y sagrado. Génesis 2:24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es la base del entendimiento bíblico del matrimonio, un pacto que va más allá de los simples sentimientos de amor o atracción y se convierte en una alianza espiritual y emocional entre dos personas que se entregan mutuamente. Este pacto no es simplemente una promesa entre dos personas, sino una promesa hecha ante Dios. Es un compromiso que refleja el amor incondicional de Cristo por su Iglesia, un amor sacrificial que busca el bienestar del otro antes que el propio. En este contexto, el matrimonio es una imagen viviente de la relación que Dios desea tener con su pueblo. La fidelidad en el matrimonio, por lo tanto, no solo es importante para la estabilidad de la familia, sino también para la honra y gloria de Dios. El matrimonio es un acto de obediencia a la voluntad de Dios, y en su unidad se refleja la unidad perfecta que existe en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante destacar que este ideal de matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera. El pacto matrimonial implica un compromiso serio y profundo que va más allá de los sentimientos temporales o las circunstancias cambiantes. En el matrimonio, los esposos se comprometen a permanecer juntos en las buenas y en las malas,
en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Este compromiso mutuo es lo que sostiene el matrimonio a lo largo del tiempo y es la base de la relación matrimonial cristiana. El amor verdadero en el matrimonio no se basa en el cumplimiento de expectativas superficiales o en la satisfacción de deseos personales, sino en el sacrificio mutuo y la entrega a la voluntad de Dios. Por otro lado, este ideal de matrimonio como un pacto sagrado tiene implicaciones profundas para aquellos que enfrentan la dolorosa realidad del divorcio. Jesús enseña que, aunque Moisés permitió el divorcio debido a la dureza del corazón humano, el plan original de Dios nunca contempló la ruptura del matrimonio. El divorcio no es el plan de Dios, y aunque en ciertas circunstancias puede ser permitido, no debe considerarse una solución ideal. Esto no significa que aquellos que se han divorciado sean excluidos del amor de Dios o de la comunidad cristiana, sino que resalta el alto valor que Dios otorga al matrimonio y la seriedad con la que debemos tratar la unión conyugal. Así, lo que Jesús realmente enseñó sobre el matrimonio es que es un pacto sagrado establecido por Dios que refleja su amor y su compromiso con la humanidad. El matrimonio no es solo una relación humana, es una representación de la relación divina, un símbolo del amor eterno de Dios por su pueblo. Y aunque el divorcio puede ser una realidad dolorosa para muchos, la enseñanza de Jesús nos recuerda que el matrimonio debe ser tratado con respeto, seriedad y reverencia, buscando siempre vivir en conformidad con el plan divino. Este ideal del matrimonio como pacto sagrado debe ser la guía para todos los creyentes, tanto en tiempos de alegría como de dificultad. Y es la base sobre la cual se construye una relación matrimonial saludable y duradera. Al adentrarnos en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, es crucial no solo considerar las palabras que pronunció, sino también el contexto histórico y cultural en el que éstas fueron expresadas. La interpretación adecuada de las enseñanzas de Jesús depende en gran medida de comprender el entorno en el que vivió y la audiencia a la que se dirigía. En la época de Jesús, el contexto social, religioso y político influía profundamente en la forma en que se percibían cuestiones como el matrimonio, el divorcio y las relaciones humanas. Por tanto, para comprender la profundidad de las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio, es necesario tener en cuenta los elementos históricos que dieron forma a sus palabras. En primer lugar, es fundamental recordar que Jesús vivió en una sociedad judía del siglo I, bajo el dominio del Imperio Romano. En ese momento, la ley judía, tal como la conocían los fariseos y otros líderes religiosos, era muy estricta en cuanto a la moralidad sexual, el matrimonio y el divorcio. La ley de Moisés, especialmente en el libro de Deuteronomio, establecía ciertas reglas para el divorcio. Según Deuteronomio 24:1, un hombre podía dar a su esposa un certificado de divorcio si encontraba algo indecente en ella. Sin embargo, el término algo indecente no estaba claramente definido, lo que llevó a diferentes interpretaciones. Algunos rabinos, como Gilel, interpretaban esta cláusula de manera amplia, permitiendo el divorcio por razones triviales, como la pérdida de favor o la incapacidad de la esposa para cumplir con las expectativas del marido. Otros rabinos, como Shammai, sostenían una interpretación más restrictiva, permitiendo el divorcio solo en casos de infidelidad. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, él respondió no solo con una interpretación de la ley de Moisés,
sino también con una llamada de regreso al principio original establecido por Dios en la creación. La respuesta de Jesús, como mencionamos antes, se refiere a Génesis 2:24, donde se habla de la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio, y cómo los dos serán una sola carne. Al citar este pasaje, Jesús no solo estaba rechazando las interpretaciones permisivas del divorcio que prevalecían en su tiempo, sino que también estaba restaurando el entendimiento del matrimonio como un pacto sagrado e indisoluble. Jesús, por lo tanto, no solo ofreció una interpretación más estricta de la ley, sino que también subrayó la intención original de Dios para el matrimonio, una unión profunda y permanente entre un hombre y una mujer. En el contexto histórico, es importante entender que Jesús estaba respondiendo a una situación en la que las prácticas de divorcio habían sido, en muchos casos, abusadas. El divorcio se había vuelto común y se utilizaba a menudo como una forma fácil de terminar una relación cuando las expectativas personales no se cumplían. Esta práctica contradecía el propósito original de Dios para el matrimonio, que no era simplemente una unión contractual basada en la satisfacción de necesidades inmediatas, sino un pacto profundo, marcado por el compromiso, el sacrificio y la fidelidad. Jesús, al referirse a la creación y al propósito de Dios, estaba desafiando las actitudes y prácticas de su tiempo, invitando a las personas a ver el matrimonio no solo como un arreglo social, sino como una relación sagrada que reflejaba la relación entre Cristo y su Iglesia. Este desafío de Jesús no se limitaba solo a las enseñanzas sobre el divorcio, sino también a la forma en que las personas entendían las normas y tradiciones religiosas en general. Los fariseos, como líderes religiosos, se centraban en la interpretación de la ley sin entender completamente el espíritu detrás de ella. Jesús, en cambio, enseñaba que la ley de Dios no solo debía ser seguida externamente, sino que debía penetrar en el corazón de las personas, transformando sus actitudes y motivaciones internas. De esta forma, Jesús no solo reafirmaba el matrimonio como un pacto sagrado, sino que también instaba a las personas a adoptar una actitud de amor, misericordia y sacrificio en sus relaciones. Además, es esencial considerar que Jesús estaba respondiendo a una sociedad patriarcal en la que las mujeres eran, en su mayoría, vistas como propiedad del marido y tenían pocos derechos. El derecho al divorcio estaba prácticamente en manos de los hombres, quienes podían repudiar a sus esposas con relativa facilidad. Jesús, al afirmar que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, estaba desafiando directamente la estructura patriarcal de su tiempo, afirmando la dignidad y la igualdad de las mujeres dentro del matrimonio. Al hacer esto, Jesús no solo protegía la unidad del matrimonio, sino que también elevaba el valor de las mujeres al reconocer su participación activa en la relación conyugal, más allá de la sumisión a la autoridad masculina. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio también tiene una dimensión más profunda que va más allá de la ley. En su contexto histórico, los líderes religiosos del tiempo se enfocaban en el cumplimiento externo de las leyes y normas. Pero Jesús enseñaba que el matrimonio no debía verse solo desde una perspectiva legal, sino también desde una perspectiva de amor y sacrificio mutuo. En su enseñanza, el matrimonio es un acto de entrega total a otro ser humano, siguiendo el modelo de Cristo, quien se entregó por amor a la humanidad. Así, el matrimonio cristiano es visto como un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia, una relación marcada por el amor sacrificial, la fidelidad y la unidad.
Por último, es importante tener en cuenta que las palabras de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio también deben ser entendidas a través de la lente del reino de Dios. Jesús enseñaba que el reino de Dios no es un reino de reglas y restricciones, sino un reino de gracia, amor y restauración. Aunque la ley de Moisés permitía el divorcio en ciertos casos, Jesús destacó que el ideal de Dios para el matrimonio no era la ruptura, sino la restauración. En un mundo caído, donde las relaciones humanas a menudo se ven afectadas por el pecado, el divorcio puede ser una realidad dolorosa. Sin embargo, el reino de Dios ofrece un camino de restauración, perdón y sanación. Y el matrimonio, como reflejo de este reino, es un lugar donde los creyentes pueden experimentar la gracia y el amor transformador de Dios. Al comprender las palabras de Jesús en su contexto histórico, podemos ver que su enseñanza sobre el matrimonio no es simplemente un conjunto de reglas, sino una invitación a vivir según el ideal de Dios, un ideal de amor, sacrificio y unidad. Jesús no solo vino a enseñar cómo debemos vivir, sino también a restaurar lo que se había perdido en el pecado, invitándonos a participar en la obra redentora de Dios en nuestras relaciones. El matrimonio, tal como lo enseñó Jesús, es un pacto sagrado que refleja el amor incondicional de Dios, y es a través de esta comprensión profunda que podemos vivir plenamente el propósito divino para nuestras vidas. Al seguir explorando las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, es esencial detenernos en un concepto crucial que aparece en la conversación que tuvo con los fariseos en Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Este concepto de la dureza del corazón es fundamental para comprender la complejidad de las relaciones humanas y cómo el pecado afecta nuestra capacidad para vivir según los ideales de Dios. La dureza del corazón, tal como la describe Jesús, es una condición espiritual que se manifiesta cuando los seres humanos, endurecidos por el pecado y la obstinación, son incapaces de vivir en la plenitud del amor y la unidad que Dios ha diseñado para ellos. La dureza del corazón no es simplemente una actitud de terquedad o falta de compasión. Es una condición profunda del alma humana que impide la capacidad de perdonar, de amar genuinamente y de vivir en armonía con los demás. En el contexto del matrimonio, la dureza del corazón puede manifestarse cuando uno o ambos cónyuges son incapaces de resolver los conflictos, de ceder en sus diferencias o de perdonar los errores cometidos. El endurecimiento del corazón puede ser el resultado de heridas emocionales no sanadas, de resentimientos acumulados o de una falta de disposición para someterse a la voluntad de Dios en la relación. Este concepto de dureza del corazón es clave para entender por qué Jesús menciona el divorcio. Aunque Dios había establecido el matrimonio como una unión sagrada e indisoluble, la dureza del corazón humana hizo necesario que, en ciertas circunstancias, se permitiera el divorcio. La ley de Moisés permitía el divorcio debido a esta dureza, no porque fuera el plan ideal de Dios, sino porque, en la realidad del mundo caído, el pecado y las heridas en las relaciones hacían que la reconciliación fuera en muchos casos imposible. Sin embargo, Jesús apunta a que, aunque el divorcio fuera permitido en ciertas circunstancias, no era el plan original de Dios. Y los seres humanos, a través de la dureza del corazón, se habían desviado de la intención divina para el matrimonio. La dureza del corazón afecta nuestras relaciones no solo a nivel individual, sino también en el contexto de la comunidad. En la iglesia, por ejemplo,
La dureza del corazón puede hacer que las personas se aíslen, se juzguen mutuamente o no estén dispuestas a extender la gracia y el perdón que Dios les ha otorgado. La incapacidad para perdonar, el orgullo, el egoísmo y la falta de empatía son algunas de las manifestaciones de la dureza del corazón que pueden dividir a los matrimonios, las familias y las comunidades cristianas. El endurecimiento del corazón impide la reconciliación y la restauración, que son fundamentales para vivir como pueblo de Dios. Este concepto también tiene implicaciones espirituales profundas. La dureza del corazón es una señal de una desconexión con el corazón de Dios. Cuando nuestras relaciones se ven marcadas por el orgullo, la ira o la falta de perdón, estamos cerrando la puerta a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia de Dios, que nos llama a vivir en amor y unidad, no puede fluir a través de un corazón endurecido. Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, perdonar a aquellos que nos ofenden y vivir en paz con todos. Estas enseñanzas no son simplemente un ideal elevado, sino el camino hacia la sanación y la restauración de las relaciones rotas. El perdón y la gracia son la antítesis de la dureza del corazón y son esenciales para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al hablar de la dureza del corazón, Jesús también nos está invitando a una introspección personal. Es fácil señalar la dureza del corazón en los demás, pero la verdadera pregunta es, ¿cuán dispuesto estoy a permitir que Dios ablande mi corazón? La dureza del corazón no solo afecta a quienes nos rodean, sino también a nuestra relación con Dios. Cuando nos cerramos al perdón, al amor y a la misericordia, estamos rechazando la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios, en su infinita gracia, está dispuesto a sanar los corazones endurecidos, pero para que esto suceda, necesitamos estar dispuestos a rendirnos ante Él y permitir que su amor cambie nuestra manera de relacionarnos con los demás. Es aquí donde entramos en el equilibrio entre la justicia y la gracia. Mientras que la dureza del corazón puede llevar a situaciones de ruptura y dolor, Dios también ofrece la gracia como la respuesta final a nuestras faltas y pecados. El equilibrio entre justicia y gracia es uno de los temas más profundos y complejos en la enseñanza cristiana, y es especialmente relevante cuando se trata de relaciones rotas, como en el caso del divorcio. La justicia de Dios exige que se respete su ley, que se honre el matrimonio como un pacto sagrado y que se busque la restauración en lugar de la ruptura. La justicia se basa en la verdad, en la rectitud y en la fidelidad a los principios divinos. Cuando una relación se rompe, ya sea por infidelidad, abuso o simplemente por la dureza del corazón, hay una necesidad de justicia. Las heridas deben ser sanadas, las faltas deben ser reconocidas y, en muchos casos, se necesita un proceso de reconciliación y restitución. La justicia de Dios es imparcial y firme, y no puede ser ignorada o pasada por alto. Sin embargo, la gracia de Dios es igualmente esencial en este proceso. La gracia es el amor inmerecido que Dios nos ofrece a pesar de nuestras fallas, y es a través de la gracia que las relaciones pueden ser restauradas. Jesús vino al mundo para ofrecer perdón a los pecadores, no porque lo merecieran, sino porque Dios, en su infinita misericordia, deseaba sanar las relaciones rotas. La gracia no minimiza la gravedad del pecado, sino que lo enfrenta con compasión y restauración. En el contexto del matrimonio, esto significa que, aunque el pecado puede haber causado la ruptura de una relación, la gracia de Dios ofrece una oportunidad de sanación,
perdón y restauración. El equilibrio entre justicia y gracia es delicado, especialmente cuando se trata de relaciones rotas como el divorcio. La justicia de Dios exige que se reconozcan las faltas y se enfrenten las consecuencias del pecado. Sin embargo, la gracia de Dios ofrece un camino de restauración, incluso cuando la justicia parece indicar que todo está perdido. Es en este equilibrio donde se encuentra la verdadera sanación. El arrepentimiento, el perdón y la restauración son los medios por los cuales las relaciones pueden ser sanadas. La justicia de Dios nos confronta con la verdad de nuestras fallas, pero la gracia de Dios nos ofrece el consuelo y la oportunidad de empezar de nuevo. Este equilibrio es particularmente importante para aquellos que han experimentado el dolor del divorcio. La justicia de Dios les recuerda que el matrimonio es un pacto sagrado que no debe tomarse a la ligera. Pero la gracia de Dios les ofrece una nueva oportunidad, una oportunidad para sanar, restaurar y volver a vivir conforme a su voluntad. Dios no se complace en el sufrimiento humano y a través de su gracia está dispuesto a sanar los corazones rotos y traer esperanza a aquellos que sienten que han fracasado. El equilibrio entre justicia y gracia es lo que permite a las personas experimentar el perdón y la restauración, sin negar la realidad del pecado y el sufrimiento. Solo cuando aceptamos tanto la justicia como la gracia de Dios, podemos encontrar sanación completa en nuestras relaciones. Al seguir profundizando en las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, es esencial abordar una de las excepciones más mencionadas en sus palabras, especialmente en el contexto de su enseñanza sobre la dureza del corazón. En Mateo 19:9, Jesús menciona que, salvo en casos de fornicación, es decir, adulterio, el divorcio no está permitido. Este versículo, que ha generado mucha reflexión e interpretación a lo largo de los siglos, es clave para entender cómo Jesús veía las situaciones de ruptura matrimonial y cómo los cristianos deben abordar el divorcio en casos donde las relaciones se han roto de manera irreparable. La enseñanza de Jesús sobre las excepciones al mandato de no divorciarse es directa y específica. En el contexto del matrimonio, la fornicación o adulterio se presenta como la única causa legítima para permitir el divorcio. Sin embargo, es importante entender qué significa realmente esta excepción y cómo se aplica a las situaciones modernas. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para fornicación es porneia, que tiene un significado más amplio que el mero adulterio. En su contexto original, porneia se refería a cualquier tipo de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, pero también otros actos sexuales fuera de los límites del matrimonio. Es importante señalar que Jesús, en su enseñanza, está estableciendo un límite en lo que respecta al divorcio. Él no está autorizando el divorcio por cualquier desacuerdo o problema en el matrimonio, sino que señala un acto específico de transgresión grave que vulnera los principios fundamentales del pacto matrimonial, la fidelidad y el respeto mutuo. Al mencionar la excepción por fornicación, Jesús no está afirmando que el divorcio sea la respuesta ideal. De hecho, en otros pasajes, como en Marcos 10:9, Jesús subraya que lo que Dios unió no lo separe el hombre, recordando el principio de unidad original del matrimonio. La mención de la excepción debe verse, entonces, no como una invitación al divorcio en casos de dificultad o conflicto, sino como un reconocimiento de que, en ciertos casos extremos, la relación matrimonial se ha roto de manera tan profunda que la reconciliación se vuelve prácticamente imposible. En estos casos,
La misericordia y el perdón de Dios siguen siendo cruciales, pero también lo es la protección de la dignidad de los cónyuges y la preservación de la integridad de la relación matrimonial. Sin embargo, esta excepción no debe ser entendida de manera ligera o como una salida fácil. Jesús no está dando luz verde al divorcio en caso de que la relación enfrente problemas o dificultades. De hecho, Jesús, en muchos de sus otras enseñanzas, resalta la importancia del perdón, la reconciliación y el trabajo constante en la relación matrimonial. El perdón es una de las claves fundamentales en el cristianismo, y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio no se contradice con esta verdad. El divorcio por adulterio no debe considerarse como una solución simple, sino como una medida extrema ante una grave transgresión que ha destruido la confianza y la unidad en la relación. La reflexión sobre las excepciones también lleva a la pregunta sobre la naturaleza del perdón y la restauración en este tipo de situaciones. Si bien Jesús permite el divorcio en casos de adulterio, su enseñanza sobre el perdón sigue siendo esencial. Los cónyuges que enfrentan la traición en su matrimonio a través de la infidelidad pueden sentirse profundamente heridos y justificados en sus deseos de separarse, pero también están llamados a considerar el camino del perdón. Jesús, en su ministerio, nunca minimizó el daño causado por el pecado, pero siempre ofreció un camino de restauración y sanación. En este sentido, la excepción mencionada por Jesús no debe verse como una invitación a la ruptura inmediata, sino como un recordatorio de que Dios ofrece restauración y perdón para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y hacer lo necesario para sanar. El equilibrio entre la justicia y la gracia se vuelve aún más relevante al abordar las excepciones mencionadas por Jesús. La justicia exige que se reconozca el daño causado por la infidelidad y que se tomen las decisiones necesarias para proteger a la víctima de la traición. Sin embargo, la gracia de Dios invita a la restauración, la reconciliación y el perdón. El adulterio, aunque justificante en algunos casos para el divorcio, no es el fin de la historia. La gracia de Dios puede sanarnos y restaurar lo que ha sido roto, incluso en los casos más dolorosos. Las parejas afectadas por el adulterio pueden experimentar una transformación profunda si están dispuestas a caminar por el sendero del perdón y la sanación en Cristo. Además, la reflexión sobre esta excepción también nos invita a considerar la dimensión comunitaria del matrimonio y el divorcio. En la enseñanza de Jesús, no estamos simplemente tratando con relaciones individuales entre dos personas. El matrimonio tiene una dimensión que va más allá de los cónyuges involucrados. En la tradición cristiana, el matrimonio no es solo un pacto entre dos personas, sino un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. El amor, el sacrificio y el compromiso que caracterizan el matrimonio cristiano tienen implicaciones más profundas que afectan no solo a la pareja, sino también a la comunidad de creyentes. La ruptura de un matrimonio, por lo tanto, no es solo una cuestión privada, sino que afecta a la iglesia en su conjunto. Cuando Jesús menciona la excepción del divorcio por fornicación, también nos recuerda que la restauración y la reconciliación deben ser vistas no solo en términos individuales, sino también en términos comunitarios. La comunidad cristiana tiene un papel crucial en la restauración de los matrimonios rotos. Los pastores, líderes y miembros de la iglesia deben ofrecer apoyo, orientación y oración para aquellos que atraviesan las dificultades del matrimonio, incluyendo la infidelidad.
La iglesia no debe ser un lugar de condena, sino un lugar de refugio, donde la gracia de Dios fluye y donde se brindan oportunidades para la sanación. Por otro lado, es importante reconocer que, aunque la excepción mencionada por Jesús es clara, los desafíos del matrimonio no se limitan solo a la infidelidad. La violencia, el abuso emocional o físico, la negligencia y otros factores también pueden causar una ruptura en la relación matrimonial, lo que lleva a los creyentes a una situación difícil. Aunque Jesús no menciona explícitamente estas situaciones en sus enseñanzas sobre el divorcio, su mensaje de amor y justicia sigue siendo aplicable. En estos casos, la iglesia debe ser un lugar donde se proteja a la persona vulnerable, y el divorcio puede ser una opción necesaria para preservar la vida y la dignidad de quienes han sido dañados. La reflexión sobre las excepciones mencionadas por Jesús, por lo tanto, no se limita solo a la cuestión de la infidelidad, sino que debe ser entendida en un contexto más amplio de justicia, restauración y gracia. Jesús no solo permite el divorcio en casos extremos, sino que también ofrece el camino de la reconciliación, el perdón y la sanación. El cristiano debe comprender que el divorcio no es una solución ideal, sino una medida dolorosa en situaciones donde el daño es irreparable. Pero también debe ser consciente de que la gracia de Dios puede transformar incluso las situaciones más rotas. Si estás encontrando valor en este contenido y te está ayudando a comprender mejor las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con quienes puedan necesitar escuchar este mensaje. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la enseñanza de Jesús en relación al divorcio y las excepciones que él menciona? Deja un comentario abajo y comparte tu perspectiva. Al estudiar las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y la moralidad sexual, es crucial comprender el contexto cultural y moral en el que se enmarcaron. Jesús no enseñó en un vacío ni en una sociedad indiferente a las normas y valores que predominaban en su tiempo. Las enseñanzas de Jesús fueron pronunciadas dentro de un mundo profundamente marcado por las estructuras religiosas, políticas y sociales del judaísmo del siglo I. Y cualquier intento de entender su mensaje sobre estas cuestiones debe reconocer la complejidad de este entorno. La sociedad en la que Jesús vivió era una sociedad patriarcal, y las normas sociales estaban rígidamente definidas por la ley de Moisés, que gobernaba todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la conducta sexual hasta las relaciones familiares y el divorcio. La ley mosaica, la Torá, estaba basada en los primeros 5 libros de la Biblia, que establecían un marco moral y ético muy claro, especialmente en lo que respecta a la vida matrimonial y la pureza sexual. En este sistema, el matrimonio era considerado un contrato sagrado que reflejaba el pacto de Dios con su pueblo. El ideal era que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio con el propósito de vivir juntos, criar hijos y seguir las enseñanzas de Dios. A pesar de esta visión idealizada, la realidad era mucho más compleja. La ley de Moisés también contemplaba la posibilidad del divorcio, una medida que, aunque restringida, era permitida en ciertos casos. La ley de Deuteronomio 24:1-4 establecía que un hombre podía dar a su esposa un certificado de divorcio si encontraba algo indecente en ella. Sin embargo, el término algo indecente no estaba claramente definido, lo que dio lugar a interpretaciones divergentes. Algunas escuelas rabínicas, como la escuela de Hillel, interpretaron esto de manera amplia, permitiendo que un hombre se divorciara por cualquier motivo, incluso
si su esposa simplemente no le agradaba más. Otras, como la escuela de Shammai, adoptaron una interpretación más estricta, permitiendo el divorcio solo en casos de adulterio o conductas sexualmente inmorales. Este contexto de interpretaciones divergentes sobre el divorcio en la sociedad judía de la época influyó profundamente en la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús en Mateo 19:3, cuando le preguntaron si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier causa. Jesús, al responder a esta pregunta, no solo les recordó lo que Moisés había dicho, sino que los condujo a la raíz del matrimonio, refiriéndose al Génesis, donde Dios había establecido el matrimonio como un pacto sagrado e indisoluble entre un hombre y una mujer. Jesús, al citar Génesis 2:24, estaba llamando a regresar al propósito original de Dios para el matrimonio, un propósito que había sido distorsionado por las prácticas permisivas del divorcio. En la cultura judía de la época, el matrimonio no era simplemente una institución civil, sino una unión que reflejaba la relación de Dios con su pueblo. Esta perspectiva era radical, ya que no solo establecía el matrimonio como una institución legal, sino que también lo veía como una manifestación del amor divino y un medio para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Sin embargo, la sociedad judía del primer siglo estaba lejos de ser ideal. En una sociedad patriarcal, las mujeres tenían menos derechos que los hombres y en muchos casos dependían completamente de sus esposos para su seguridad social y económica. En este contexto, el divorcio era una herramienta que los hombres podían utilizar para desechar a sus esposas sin gran dificultad. El hecho de que la ley de Moisés permitiera el divorcio bajo ciertas circunstancias refleja una concesión a la dureza del corazón humano. Jesús mismo hace referencia a esto en Mateo 19:8, cuando dice que Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón. La dureza del corazón aquí no solo se refiere a la incapacidad de perdonar o de mantener la unidad, sino también a la falta de disposición para vivir según el ideal de Dios para el matrimonio. Jesús, al rechazar las interpretaciones permisivas del divorcio de su tiempo, estaba restaurando la visión original de Dios para la relación matrimonial. Un pacto de fidelidad y amor, no un contrato que pudiera ser disuelto a voluntad. Además de las complejidades sociales y jurídicas, es importante considerar el contexto religioso en el que Jesús enseñaba. El judaísmo del primer siglo, aunque basado en la ley de Moisés, estaba muy influenciado por las tradiciones orales, las cuales se habían añadido a la Torá a lo largo de los siglos. Los fariseos en particular eran una secta religiosa que se enfocaba en la observancia estricta de la ley, pero también en las interpretaciones adicionales y las tradiciones que habían crecido alrededor de la Torá. La mayoría de los líderes religiosos de la época se centraban en la observancia externa de la ley, creyendo que la santidad se lograba principalmente a través de la conformidad con las normas y rituales establecidos. Jesús, sin embargo, rompió con esta interpretación legalista. Su mensaje no era solo acerca de la ley externa, sino sobre la transformación interna del corazón. En su enseñanza sobre el matrimonio, Jesús no solo hablaba de cumplir con las reglas de la ley de Moisés, sino de vivir en una relación de amor sacrificial y fidelidad mutua, que reflejara el amor de Dios por su pueblo. De esta manera, Jesús estaba invitando a las personas a no solo seguir las reglas, sino a vivir según el corazón de Dios, un corazón que busca la reconciliación, el perdón y la restauración.
El contexto cultural y moral de las enseñanzas de Jesús también se caracteriza por un desafío a las normas patriarcales que dominaban la sociedad de la época. Aunque el judaísmo permitía el divorcio como un derecho exclusivo de los hombres, Jesús puso en tela de juicio esa estructura desigual al afirmar que tanto el hombre como la mujer estaban igualmente comprometidos en el pacto matrimonial. Su enseñanza subraya que ambos cónyuges tienen la responsabilidad de mantener la unidad y la fidelidad en el matrimonio, desafiando las normas sociales que otorgaban a los hombres el poder absoluto de decidir sobre el futuro del matrimonio. Este énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres en el matrimonio es una de las contribuciones más radicales de Jesús al discurso moral de su tiempo. En este contexto cultural, Jesús no solo enseñaba sobre el matrimonio, sino que también denunciaba la hipocresía y la injusticia que prevalecían en su sociedad. El hecho de que el divorcio pudiera ser tan fácilmente utilizado por los hombres sin consideración por el bienestar de la mujer era un claro ejemplo de cómo las estructuras de poder estaban distorsionadas. Jesús, al llamar a los hombres y mujeres a vivir según el principio divino del matrimonio como pacto sagrado e indisoluble, también estaba desafiando las normas sociales que perpetuaban la opresión de las mujeres y la desvalorización de su dignidad. Finalmente, el contexto cultural de las enseñanzas de Jesús también incluye la influencia del Imperio Romano, que tenía sus propias normas sobre el matrimonio y la sexualidad. Aunque el matrimonio en Roma era una institución importante, el trato hacia las mujeres y la flexibilidad en cuanto al divorcio también eran similares a las prácticas en el judaísmo de la época. El Imperio Romano, con su enfoque en el control social y político, no tenía una moralidad sexual definida desde el punto de vista religioso, y el divorcio era permitido por cualquier razón, siempre que fuera formalizado por medio de un proceso legal. Jesús, por lo tanto, no solo estaba respondiendo a las tradiciones religiosas judías, sino también a las actitudes culturales más amplias sobre el matrimonio y la sexualidad, ofreciendo una alternativa que ponía énfasis en la justicia, la misericordia y la restauración. Ahora abordemos uno de los términos más fundamentales en sus palabras: fornicación. En Mateo 19:9, Jesús menciona la fornicación como la única excepción que justifica el divorcio. Es un término clave que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, y su entendimiento correcto es esencial para comprender las enseñanzas de Jesús en relación con el matrimonio y el divorcio. El término original en griego para fornicación es porneia. En su forma más amplia, porneia se refiere a cualquier tipo de conducta sexual inmoral, pero, como veremos, su aplicación e interpretación varía dependiendo del contexto en el que se utilice. Para entender la enseñanza de Jesús, es necesario explorar el significado de porneia en el contexto cultural y moral de su tiempo y cómo se relaciona con las prácticas y creencias prevalentes sobre la sexualidad y el matrimonio en el primer siglo. En el contexto cultural y moral del judaísmo del primer siglo, el concepto de pureza sexual era fundamental. La ley mosaica detallaba numerosas reglas relacionadas con la conducta sexual, y las prácticas fuera de los límites del matrimonio eran consideradas graves transgresiones. El término porneia, en este sentido, abarcaba diversas formas de inmoralidad sexual, que incluían, pero no se limitaban a, el adulterio, la prostitución, la incestuosa, la prostitución cultural
y otras prácticas sexuales consideradas inapropiadas por la ley judía. Dentro del judaísmo, el adulterio era visto como una violación directa del pacto matrimonial, un pecado grave que podía resultar en consecuencias severas. De hecho, en la ley de Moisés, el adulterio se castigaba con la pena de muerte para ambos implicados. Levítico 20:10. Sin embargo, porneia es un término más amplio que va más allá del adulterio y abarca otras formas de inmoralidad sexual. Por ejemplo, en el contexto cultural y religioso de los judíos, la prostitución cultural, que involucraba a sacerdotes y sacerdotisas dedicados a rituales paganos, también caía bajo el término porneia. La práctica de la prostitución como parte de cultos idolátricos era una de las formas más claras de transgresión contra los principios divinos. Por tanto, cuando Jesús utiliza el término porneia al hablar de la excepción que permite el divorcio, está abarcando una serie de conductas inmorales que van más allá del simple adulterio, incluyendo una violación del pacto matrimonial en casos de infidelidad, pero también otras transgresiones que corrompen la santidad de la relación conyugal. Al mencionar porneia, Jesús no se limita a referirse solo a la traición física de un cónyuge a través del adulterio, sino también a cualquier otro acto sexual que rompa la unidad y la pureza del matrimonio. Esta interpretación más amplia del término porneia refleja la gravedad con la que Jesús veía cualquier conducta sexual fuera de los límites del matrimonio, subrayando que el matrimonio debe ser un pacto sagrado, respetuoso y fiel entre los cónyuges. A lo largo de la historia del cristianismo, la interpretación de porneia ha generado debates significativos, particularmente en cuanto a si debe entenderse de manera estricta como adulterio o de manera más amplia, incluyendo otras formas de inmoralidad sexual. El contexto de las enseñanzas de Jesús nos lleva a considerar que, al usar este término, Él estaba tomando en cuenta no solo las normas del judaísmo, sino también las actitudes culturales y sociales del mundo romano, donde el divorcio era una práctica común y a menudo permitida por razones triviales. Es importante notar que, en el primer siglo, tanto en la sociedad romana como en la judía, el divorcio era accesible para los hombres por muchas razones, y las mujeres a menudo no tenían la misma libertad para decidir sobre la disolución del matrimonio. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús introdujeron una perspectiva radicalmente diferente al subrayar que el matrimonio debía ser un pacto duradero y fiel. Al señalar que el divorcio solo estaba permitido en casos de porneia, Jesús estaba enfatizando que la disolución del matrimonio debía ser una respuesta a una violación seria de la relación, no una solución fácil ante las dificultades. En los siglos posteriores, los teólogos cristianos han discutido sobre si porneia debe limitarse al adulterio o si debe interpretarse de manera más amplia para incluir otras formas de inmoralidad sexual, como la pornografía, la homosexualidad o incluso el abuso sexual dentro del matrimonio. Las interpretaciones varían según las diferentes tradiciones cristianas, pero es claro que, en su enseñanza, Jesús no está proporcionando una salida fácil para aquellos que enfrentan dificultades en sus matrimonios. Su enfoque es más bien un llamado a la fidelidad, al perdón y a la restauración dentro del matrimonio, a menos que una transgresión grave, como la infidelidad o una violación sexual inmoral, haya corrompido la relación de manera irreversible. El término porneia tiene una relevancia considerable en el contexto contemporáneo, donde la sexualidad se ha visto profundamente influenciada por los cambios sociales, culturales
y tecnológicos. En el mundo moderno, la inmoralidad sexual ha tomado muchas formas, desde la promiscuidad y las relaciones extramaritales hasta la proliferación de la pornografía en línea y el abuso sexual. La enseñanza de Jesús sobre porneia sigue siendo relevante, ya que nos invita a reflexionar sobre cómo las prácticas sexuales en la cultura actual pueden afectar la santidad y la pureza de las relaciones matrimoniales. El desafío de interpretar porneia hoy en día radica en cómo aplicar su enseñanza en una sociedad en la que las normas sexuales han cambiado drásticamente. Sin embargo, la visión de Jesús sobre la pureza sexual y el matrimonio sigue siendo clara. Cualquier forma de inmoralidad sexual que interfiera con el pacto de fidelidad y compromiso dentro del matrimonio es una violación grave que puede justificar el divorcio. La gracia de Dios y la posibilidad de perdón siguen siendo elementos centrales de la enseñanza cristiana, pero eso no minimiza la seriedad de las transgresiones que pueden ocurrir dentro de la relación conyugal. Para los cristianos contemporáneos, el término porneia nos recuerda que el matrimonio no es solo una cuestión de legalidad o reglas externas, sino una cuestión de corazón. Jesús, al hablar de porneia, no solo se refiere a actos externos de inmoralidad, sino también a la actitud interna del corazón, que puede ser tan corrupta como cualquier acción externa. El reto que presenta esta enseñanza es el llamado a una pureza integral, que no se limita a evitar el pecado sexual, sino que abarca una vida de fidelidad, amor y sacrificio mutuo. Esto implica no solo la acción externa, sino también la actitud interna, donde los pensamientos y deseos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Así, la interpretación de porneia no solo está relacionada con los actos sexuales, sino con el carácter de las personas que participan en el matrimonio. Jesús invita a sus seguidores a vivir en pureza y rectitud, tanto en lo que respecta a sus acciones como a sus corazones, para que el matrimonio se convierta en un reflejo del amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. El verdadero desafío para los cristianos es vivir de acuerdo con esta visión radical del matrimonio, donde la fidelidad, el respeto mutuo y la pureza sexual son los pilares que sostienen la relación. También debemos recordar que, aunque el divorcio y sus consecuencias son un evento doloroso y difícil, no es el fin de la historia. Las enseñanzas de Jesús, a través de su enfoque de gracia y restauración, nos ofrecen una profunda perspectiva sobre cómo las personas que han atravesado el sufrimiento del divorcio pueden encontrar esperanza, sanidad y un propósito renovado en Dios. El dolor del divorcio es real y devastador, pero el propósito de Dios en medio de esta experiencia es redentor, transformador y sanador. Cuando las personas atraviesan el dolor del divorcio, se sienten a menudo perdidas, heridas y desorientadas, con el corazón quebrantado por la ruptura de lo que alguna vez fue una relación de confianza y amor. Es en este momento de vulnerabilidad cuando más necesitan comprender que, aunque el divorcio puede haber sido una opción necesaria en algunos casos, no es lo que Dios había planeado originalmente para sus vidas. El divorcio, como vimos anteriormente, fue permitido por la dureza del corazón humano, pero el propósito de Dios siempre ha sido la reconciliación, la unidad y el amor en el matrimonio. A pesar de que la ruptura matrimonial no es el ideal de Dios, Él sigue teniendo un propósito para aquellos que pasan por el dolor del divorcio. Dios no abandona a sus hijos en momentos de sufrimiento. Al contrario, se acerca a ellos con su amor incondicional,
dispuesto a restaurar lo que se ha perdido y a sanar las heridas más profundas. El propósito de Dios no es que las personas permanezcan atrapadas en su dolor o en su desesperanza, sino que encuentren en Él una fuente de restauración y redención. En el mismo contexto de las Escrituras que hablan sobre el divorcio, como en Mateo 19:9, vemos cómo Jesús habla sobre la dureza del corazón, pero también cómo Él nos ofrece un camino hacia la sanación a través de su gracia. El propósito de Dios para aquellos que han experimentado el dolor del divorcio es, en primer lugar, la sanación espiritual. El corazón roto, la tristeza profunda y la confusión son realidades que las personas enfrentan, pero estas emociones no deben definirse de manera permanente. A través de Jesús, los creyentes pueden encontrar consuelo en sus promesas de restauración. Jesús, al sanar a aquellos que se acercaban a Él con fe, mostró que no hay herida demasiado grande para ser restaurada. Su gracia es suficiente para restaurar lo que ha sido destruido por el pecado, incluyendo las relaciones humanas. Además, el dolor del divorcio puede ser una oportunidad para un crecimiento espiritual profundo. A menudo, en los momentos más oscuros de la vida, cuando la persona se enfrenta a la angustia y la desolación, es cuando más se acercan a Dios. La Biblia nos enseña que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. La crisis del divorcio, aunque devastadora, puede ser el comienzo de un nuevo camino de dependencia de Dios, un camino que lleva a una mayor madurez espiritual y a una relación más profunda con Él. El dolor puede ser la semilla de una fe más sólida y un corazón más humilde, dispuesto a experimentar la redención y la gracia de Dios de manera más profunda. Para aquellos que han pasado por el divorcio, el propósito de Dios no es solo restaurar emocionalmente, sino también ofrecer una visión renovada de la vida y del futuro. Dios tiene planes para cada uno de sus hijos, y estos planes no terminan con la ruptura de una relación matrimonial. A menudo, el sufrimiento puede abrir el corazón a nuevos comienzos, nuevas oportunidades y nuevas formas de servir a Dios. El propósito de Dios para los que atraviesan el dolor del divorcio es guiarlos hacia una vida de esperanza, de restauración y de testimonio, mostrando a otros que, incluso en medio de la tragedia, Dios sigue siendo fiel. A lo largo de los años, muchos cristianos han compartido sus testimonios de esperanza y sanidad espiritual después de haber atravesado el dolor del divorcio. Estos testimonios son un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de cómo su gracia puede transformar incluso las circunstancias más devastadoras en una oportunidad para la sanación y el crecimiento. Un ejemplo de cómo Dios puede trabajar en medio del dolor es el testimonio de una mujer que pasó por un divorcio doloroso debido a la infidelidad de su esposo. Al principio, se sintió completamente destruida, sin esperanza y llena de culpa, preguntándose cómo Dios podría restaurar algo que había sido tan quebrantado. Sin embargo, a medida que se acercaba más a Dios a través de la oración y la lectura de las Escrituras, comenzó a experimentar la paz que solo Él puede dar. Con el tiempo, ella descubrió que el divorcio no la había definido y que Dios tenía un plan para su vida, un plan de sanidad y restauración. A través de este proceso, pudo perdonar a su ex esposo y comenzar a sanar emocional y espiritualmente, encontrando un propósito renovado en servir a otras mujeres que también habían sufrido la traición del divorcio. Esta mujer ahora es un testimonio de cómo Dios
puede restaurar el dolor más profundo y dar un nuevo propósito a quienes han pasado por el sufrimiento. Otro testimonio inspirador es el de un hombre que, después de un divorcio debido a la incompatibilidad y el desgaste emocional, luchó durante años con sentimientos de culpa y vergüenza. Él sentía que había fracasado como esposo y temía que Dios no pudiera usarlo para nada importante debido a su fracaso en el matrimonio. Sin embargo, a través de un proceso de sanidad emocional y espiritual, comenzó a comprender que su valor no estaba definido por su matrimonio, sino por su relación con Cristo. Con el tiempo, este hombre encontró una nueva oportunidad en su vida, volviendo a ser activo en su iglesia y ayudando a otros hombres a superar las luchas emocionales y espirituales que él mismo había experimentado. Su testimonio de sanidad espiritual demuestra cómo Dios puede usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para su gloria y para el bien de otros. Un ejemplo más podría ser el de una mujer que, después de un divorcio largo y conflictivo, experimentó un periodo de lucha en su vida espiritual. Ella se preguntaba si sería capaz de volver a confiar en alguien o si, de alguna manera, su dolor nunca desaparecería. Sin embargo, al enfocarse en la relación personal con Dios y someterse a su proceso de sanidad, comenzó a ver cómo Dios estaba sanando sus heridas. Descubrió que el divorcio no la había dejado incompleta, sino que la había llevado a un lugar más profundo de dependencia de Dios y de comprensión de su amor. Esta mujer, al igual que otros, llegó a la conclusión de que su vida no estaba definida por su fracaso matrimonial, sino por su identidad en Cristo. Estos testimonios de esperanza y sanidad espiritual son poderosos recordatorios de que, aunque el divorcio es una experiencia dolorosa y a menudo traumática, no es el final del camino. Dios, en su infinita gracia, puede restaurar lo que se ha roto y traer sanidad a los corazones heridos. Jesús, en su amor y misericordia, ofrece consuelo a aquellos que han sido afectados por el dolor del divorcio, y su propósito para ellos es uno de restauración, sanidad y nueva esperanza. Cata Benítez, en sus estudios sobre la espiritualidad y el sufrimiento humano, a menudo ha subrayado cómo las pruebas difíciles pueden ser una puerta a un entendimiento más profundo de la gracia divina. Según Benítez, el sufrimiento no debe ser visto solo como una carga, sino como una oportunidad para la transformación personal y espiritual. En sus escritos, ha reflejado cómo los momentos de dolor pueden llevar a las personas a descubrir un sentido más profundo de propósito y conexión con lo divino. Este principio se alinea perfectamente con lo que vemos en los testimonios de aquellos que han experimentado la restauración después del divorcio. El sufrimiento puede ser un catalizador para un cambio profundo y positivo, si se le permite ser un punto de encuentro con la gracia de Dios. Es en este proceso de sanidad que Dios revela su propósito para aquellos que han experimentado el dolor del divorcio, un propósito de restauración, de gracia infinita y de un nuevo comienzo, donde las cicatrices del pasado se convierten en testimonio de la fidelidad y el amor transformador de Dios. Continuando con el tema de la sanidad y restauración para aquellos que han atravesado el dolor del divorcio, es fundamental explorar cómo, a través de la gracia de Dios, las personas pueden encontrar una nueva identidad y propósito en Cristo. Después de experimentar el dolor y la pérdida de una relación matrimonial, muchas personas se sienten desorientadas,
como si su valor y sentido de sí mismas se hubieran desvanecido junto con la ruptura de su relación. Sin embargo, la enseñanza cristiana nos recuerda que nuestra verdadera identidad no está en nuestras circunstancias ni en las experiencias pasadas, sino en quienes somos en Cristo. Este es un principio esencial para aquellos que han experimentado el divorcio. Tu identidad en Cristo no depende de lo que hayas vivido o de los fracasos que hayas experimentado. La identidad que Cristo ofrece es una identidad transformada, restaurada y llena de esperanza. Jesús vino a redimirnos de las consecuencias del pecado, y esto incluye las cicatrices emocionales y espirituales que el divorcio puede dejar en una persona. El primer paso para encontrar una nueva identidad es reconocer que, en Cristo, somos una nueva creación. La Biblia nos enseña que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esta poderosa verdad nos invita a dejar atrás las etiquetas del pasado, las cuales a menudo se nos imponen a través de las experiencias difíciles, como el divorcio. Las etiquetas de fracaso, desilusión o incompleto no tienen cabida en nuestra nueva identidad en Cristo. Aunque el divorcio haya sido doloroso, no define quién eres ni quién serás en el futuro. En Cristo somos redimidos y llamados a vivir de acuerdo con su amor y propósito. Encontrar una nueva identidad en Cristo también significa que podemos liberarnos de la culpa, el remordimiento y el sentimiento de haber fracasado. El proceso de divorcio puede generar una sensación de fracaso, ya sea por la ruptura de un sueño compartido o por la creencia de que no se cumplió con el propósito divino del matrimonio. Sin embargo, en Cristo, el fracaso no es definitivo. Jesús, en su muerte y resurrección, venció la condena y nos dio la libertad de caminar en una nueva vida. Al abrazar esta verdad, podemos dejar atrás la visión distorsionada de nosotros mismos que nos limita y empezar a vernos como Dios nos ve, amados, perdonados y con un propósito renovado. El dolor del divorcio puede hacernos sentir como si hubiéramos perdido el rumbo, pero encontrar una nueva identidad en Cristo también implica descubrir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, incluso después de una experiencia tan traumática. Es importante entender que el divorcio, aunque doloroso, no marca el final de nuestra vida o de nuestras oportunidades en Dios. Más bien, puede ser una puerta hacia una nueva fase de crecimiento espiritual, de servicio a los demás y de experiencia más profunda del amor y la gracia de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas no cambia por los fracasos humanos. De hecho, la Biblia nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Este versículo es un recordatorio de que, aunque el divorcio y el sufrimiento que lo acompaña son dolorosos, Dios puede tomar incluso las experiencias más difíciles y usarlas para nuestro bien y para su gloria. Lo que parece ser el fin de algo puede, en realidad, ser el comienzo de algo nuevo y más grandioso en la vida de una persona que está dispuesta a rendir su vida a Dios. Benítez, al hablar sobre la transformación espiritual y emocional que los seres humanos pueden experimentar en momentos de crisis, destaca cómo las dificultades y el sufrimiento pueden ser la chispa que enciende una nueva comprensión de uno mismo y de Dios. Según Benítez, muchas personas encuentran su propósito más profundo y su verdadera identidad en momentos de vulnerabilidad, cuando sus planes y sueños se han desmoronado. En esos momentos, al rendirse a la voluntad divina, las personas descubren un propósito que trasciende sus propios límites y se alinea con los planes eternos de Dios
para sus vidas. Este es un principio crucial para aquellos que han atravesado el divorcio. A través de la restauración en Cristo, podemos descubrir que nuestro propósito en la vida no depende de lo que hemos perdido, sino de lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. La sanidad emocional y espiritual que viene de Cristo nos permite ver las oportunidades de servir a los demás, compartir nuestra experiencia con aquellos que sufren de manera similar y vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Dios. El proceso de encontrar una nueva identidad y propósito también implica un viaje de sanidad personal y emocional. La restauración espiritual que Jesús ofrece no solo es una transformación interna, sino también una sanación de las heridas del corazón. Es posible que el dolor del divorcio aún persista, pero en Cristo hay una promesa de consuelo y restauración. El Salmo 34:18 nos recuerda que cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta verdad es vital para aquellos que sienten que su corazón está demasiado roto para ser reparado. Jesús vino a sanar las heridas más profundas y en Él encontramos la gracia para sanar y caminar hacia un futuro con esperanza. La sanidad que Cristo ofrece no es instantánea, pero es profunda y verdadera. Implica un proceso de perdón, de dejar atrás el dolor y la tristeza, y de abrir nuestro corazón a la restauración. Jesús nos ofrece una nueva vida, y esa nueva vida incluye la posibilidad de sanar, de ser restaurados y de encontrar un propósito renovado que va más allá de los fracasos del pasado. A medida que caminamos con Él, descubrimos que, incluso en medio del dolor, hay una belleza redentora que Dios quiere traer a nuestras vidas. Algunos testimonios de personas que han experimentado este proceso de sanidad después del divorcio revelan cómo este proceso les permitió descubrir un nuevo propósito en sus vidas. Por ejemplo, una mujer que atravesó un divorcio devastador debido a la infidelidad de su esposo, encontró en el tiempo de restauración un llamado a ayudar a otras mujeres que sufrían de las mismas heridas. A través de su propia experiencia de sanidad, comenzó a ofrecer asesoramiento y apoyo a otras mujeres, usando su dolor como una plataforma para ministrar a otros. En este proceso, experimentó cómo Dios tomaba su dolor y lo transformaba en algo redentor y útil para su reino. Este tipo de testimonio es una expresión del propósito divino para aquellos que han pasado por el divorcio. En Cristo, el sufrimiento nunca es en vano. Cuando nos sometemos a Él y permitimos que su amor y gracia restauren nuestras vidas, podemos encontrar un propósito más grande que nosotros mismos, el propósito de ser instrumentos de sanidad y esperanza para los demás. El dolor que experimentamos puede ser la puerta a un ministerio de restauración, un ministerio que nace de la empatía, el entendimiento y el amor de Dios. El proceso de encontrar una nueva identidad y propósito en Cristo no significa que el dolor desaparezca de inmediato, ni que olvidemos el sufrimiento pasado. Sin embargo, significa que podemos caminar en la paz y la esperanza que solo Él puede ofrecer, confiando en que, a través de su gracia, podemos ser restaurados, perdonados y equipados para vivir una vida que refleje su amor, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Al concluir este recorrido por las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y el propósito de sanidad para aquellos que han pasado por el dolor de una ruptura matrimonial, hemos tocado aspectos fundamentales que nos ofrecen una visión más profunda de lo que Jesús quería para nuestras relaciones. Cada paso en este camino nos ha mostrado que, a pesar del dolor y la tragedia que puede conllevar el divorcio,
Siempre existe un propósito divino más allá de las circunstancias humanas, y la gracia de Dios puede restaurar incluso lo que parece irremediablemente perdido. Empezamos analizando el contexto cultural y moral de las enseñanzas de Jesús. En una sociedad marcada por una interpretación rígida de la ley mosaica, donde el matrimonio y el divorcio estaban sujetos a diversas interpretaciones, Jesús desafió esas normas al recordar a todos que el matrimonio fue diseñado originalmente por Dios como un pacto sagrado e indisoluble. Jesús subrayó que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Restaurando el matrimonio al propósito divino de amor sacrificial y unidad. Este principio subraya la importancia de la fidelidad y el compromiso, pero también deja en claro que, aunque el divorcio puede ser permitido en ciertos casos debido a la dureza del corazón humano, nunca fue parte del plan perfecto de Dios para el matrimonio. A continuación, profundizamos en el concepto de la dureza del corazón, que Jesús mencionó como la razón detrás de la permisividad del divorcio en tiempos de Moisés. La dureza del corazón no solo se refiere a la incapacidad de perdonar o sanar las heridas dentro de un matrimonio, sino a la falta de disposición para vivir según el ideal divino del amor y la reconciliación. Sin embargo, Jesús no solo hablaba del divorcio, también nos mostraba el camino hacia la sanación espiritual y emocional. Nos invitó a mirar más allá de la letra de la ley y a buscar la restauración interior, entendiendo que la verdadera transformación comienza en el corazón. También analizamos las excepciones que Jesús mencionó, especialmente la fornicación, y cómo esta palabra, porneia, abarca no solo el adulterio, sino una gama más amplia de conductas sexuales inmorales que pueden violar el pacto sagrado del matrimonio. Aunque Jesús permite el divorcio en casos de porneia, este acto no debe ser interpretado como una justificación para recurrir al divorcio de manera ligera o por razones triviales. En cambio, Jesús está reconociendo las realidades del pecado humano, mientras que al mismo tiempo nos llama a la restauración, al perdón y a la reconciliación, sin perder de vista la gravedad del pecado. El propósito de Dios para aquellos que han pasado por el dolor del divorcio fue otro tema esencial que exploramos. A pesar de que el divorcio puede ser una experiencia devastadora, la gracia de Dios ofrece sanación y una nueva oportunidad. Como vimos a través de testimonios de vida real, el dolor del divorcio no define quiénes somos en Cristo. En lugar de quedarnos atrapados en la culpa o el remordimiento, podemos encontrar en Jesús una nueva identidad restaurada por su gracia. Dios no abandona a aquellos que sufren. Al contrario, se acerca a ellos para sanar las heridas más profundas y guiarlos hacia un nuevo propósito. Este proceso de sanidad no solo implica restauración emocional, sino también un crecimiento espiritual profundo, donde los creyentes pueden experimentar una conexión más profunda con Dios y un propósito renovado en su voluntad. Finalmente, reflexionamos sobre cómo encontrar una nueva identidad y propósito en Cristo después del divorcio. Aunque el sufrimiento y el dolor pueden dejarnos vacíos, en Cristo encontramos la oportunidad de descubrir un propósito divino más allá de lo que hemos perdido. Jesús nos recuerda que si estamos en Él, somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Esto significa que nuestras identidades no están atadas a los fracasos del pasado, sino a lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. A través de la gracia y el perdón de Cristo, podemos dejar atrás el dolor y caminar hacia un propósito de sanidad, restauración y servicio
a los demás. La sanidad espiritual, como hemos mencionado, no es un proceso instantáneo, pero es un camino de transformación profundo que requiere rendición y fe. Benítez, en sus reflexiones sobre la espiritualidad, ha subrayado que el sufrimiento humano, aunque doloroso, puede ser el catalizador para un cambio profundo. De acuerdo con Benítez, muchas personas encuentran un propósito más grande y una identidad más clara cuando se entregan completamente a Dios, especialmente en los momentos de crisis. La adversidad, cuando se vive a la luz de la gracia divina, puede ser una puerta hacia una vida más plena y significativa, como hemos visto en los testimonios de aquellos que han experimentado la restauración después del divorcio. Es crucial recordar que el divorcio no es el final de nuestra historia, ni es el final del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Al contrario, a través de la gracia de Dios, incluso los momentos más oscuros pueden ser la oportunidad para un nuevo comienzo. El proceso de sanidad espiritual y restauración es una oportunidad para conocer a Dios de una manera más profunda, para descubrir un propósito renovado y para caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y la restauración, te invito a tomar una decisión personal. Si estás pasando por una situación difícil, si el dolor del divorcio ha dejado huellas profundas en tu corazón, quiero recordarte que en Cristo tienes la oportunidad de ser sanado, restaurado y renovado. La identidad que Jesús te ofrece no se basa en tu pasado, sino en lo que Él ha hecho por ti en la cruz. No estás definido por tus fracasos, sino por su gracia. El propósito de Dios para ti no se ha terminado y Él tiene mucho más reservado para tu vida. Si este video te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más sobre cómo vivir según los principios de la palabra de Dios y cómo encontrar esperanza en medio de las adversidades. También me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo has encontrado sanidad y restauración en tu vida? Deja un comentario abajo compartiendo tu testimonio o tu reflexión sobre este tema. Además, si quieres recibir un saludo especial en el próximo video, comenta con la palabra esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, te guíe en cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video.